Federico II de Prusia acostumbraba a pasar grandes temporadas de descanso en un bello palacio cerca de Potsdam que se llamaba Sanssouci, sin sufrir, sin ninguna perturbación. Es el significado que tenía Sanssouci. Rodeado de bellos jardines, disfrutaba el tiempo el rey de Prusia, pero un feo molino obstaculizaba la vista del valle. Un día molesto, el rey se dirigió al molinero y le exigió que vendiera ese molino, con la amenaza de que si no se lo vendía al rey de Prusia, se lo iba a expropiar. Juan el molinero le responde al rey: todavía hay jueces en Berlín. Lejos de montar en cólera, el rey de Prusia reconoció que con esa frase de su súbdito, todavía hay jueces en Berlín, había reconocido que Prusia era un estado de derecho, un Rechtsstaat, y que además habría plena confianza de sus súbditos en los jueces. Esta frase tan importante nos hace reflexionar dónde se encuentra la legitimación democrática de todos los juzgadores que no son electos popularmente. Sabemos que el poder ejecutivo y el poder legislativo es electo por el pueblo. La gente vota por el presidente de los Estados Unidos mexicanos, por los gobernadores, por los presidentes municipales, por los diputados y senadores. Su legitimación democrática se encuentra, pues, en que la gente vota por ellos. Pero en nuestro país, donde los jueces no son electos popularmente, ¿dónde podríamos encontrar esa legitimación democrática? Y la respuesta la han encontrado varios tratadistas al señalar que esa legitimación democrática se encuentra en el desempeño profesional apegado estrictamente a los principios, virtudes y deberes de la ética judicial. Esto es, la ética judicial es la que legitima a los jueces frente a la ciudadanía. Solamente a través de un desempeño ético es que los jueces se legitiman frente a los gobernados. Pero ¿qué es esto de la ética judicial? ¿De dónde surge la ética judicial? ¿Cuál es su importancia para todos los servidores públicos que laboramos en órganos jurisdiccionales? Yo he acuñado esta definición. La ética judicial es una ética profesional dirigida en primera instancia a los servidores públicos de órganos jurisdiccionales, en la que a través de principios, virtudes y deberes se orienta a su óptimo desempeño para beneficio de la sociedad y a la vez fomenta una buena percepción pública para incidir sobre la aceptación y confianza social y por lo tanto sobre la legitimidad que se les reconoce. Lo primero que tenemos que reconocer es que la ética judicial es una ética profesional. En los ámbitos médicos, en los ámbitos de periodistas, en los ámbitos del servicio público en general, hay una ética profesional. Desde luego que la noción que tenemos más clara sobre estos ámbitos, pues se encuentran referidos básicamente a la medicina, al periodismo, a la investigación científica. El tema, desde luego, incide en la manera en que los profesionistas desempeñan su labor concreta. La ética judicial es la ética profesional de los jueces, de los magistrados, así como de los servidores públicos que laboran en órganos jurisdiccionales. La ética judicial se construye además a través de principios, virtudes
y deberes. Y aquí viene algo muy importante. Esos principios, virtudes y deberes se orientan hacia el óptimo desempeño de la profesión de servidor público judicial, para beneficio de la sociedad, pero también para fomentar una buena percepción pública, para incidir sobre la aceptación y confianza social y así lograr la legitimación de los jueces, de los servidores públicos judiciales frente a la ciudadanía. Quiero llamar su atención sobre dos aspectos muy importantes. Para la ética profesional en general y desde luego para la ética judicial, tan es importante el correcto desempeño de la función como la aceptación o confianza social. Los principios, virtudes y deberes de la ética judicial abonan a estos dos ámbitos, tanto al correcto desempeño del oficio de ser juez, de ser magistrado, de ser servidor público judicial, como también en aquellas conductas que inciden en la aceptación o confianza social. La ética judicial por eso pone acento no solo en el ser un excelente servidor público judicial, sino también en el parecer, que la ciudadanía, y como dicen los principios de Bangalore, un observador razonable vea a determinada persona, llegue a la confianza de que es un buen servidor público judicial. Por eso es que a la ética judicial no solo le preocupa el ámbito de desempeño público, sino también el ámbito de desempeño privado en la medida que incide en la aceptación o confianza social. Cuando un observador razonable advierte que la conducta en el ámbito privado de determinada persona puede incidir en la aceptación o confianza social, pues es un tema que debe retomar la ética judicial y regularlo a partir de principios, virtudes y deberes. Algo que es muy importante en la construcción de la ética judicial y por lo tanto su trascendencia es la relación intrínseca que se encuentra entre la dignidad humana y la ética judicial. Esto es muy importante porque si bien en distintos ámbitos del desempeño profesional de los seres humanos la dignidad humana estará siempre presente en algunas vertientes, en la ética judicial, por la propia naturaleza de ser profesionistas del derecho, quienes somos los principales destinatarios de ella, pues nos hace poner especial énfasis en que ese es el núcleo de la ética judicial. Precisamente la dignidad humana es el núcleo de la ética judicial en la medida de que a través del sistema de administración de justicia se está velando por la dignidad humana. Es decir, la función profesional que desempeñan las y los juzgadores y sus colaboradores incide precisamente en el respeto de los derechos humanos de las personas, de los justiciables. Y esos derechos humanos lo que envuelven, lo que protegen es esa dignidad humana. Pero también, como lo vamos a ver enseguida, algunos aspectos de la ética judicial también están en relación con los colaboradores en el propio órgano jurisdiccional. Y aquí, de nueva cuenta, la ética judicial pues vela por el respeto de la dignidad humana de todos y cada uno de los colaboradores de un órgano jurisdiccional y la relación entre compañeros en los distintos juzgados y tribunales. Rodolfo Luis Vigo ha establecido un concepto que creo que es importante para destacar la importancia de la ética judicial, y es el de las idoneidades para legitimar la función judicial.
¿Qué cuestiones serán importantes para legitimar el trabajo que hacen las y los jueces, las y los magistrados, así como sus colaboradores? Pues desde luego que pues, la ciudadanía reclama que los jueces, que los magistrados, que los colaboradores de órganos jurisdiccionales tengan la idoneidad técnico-científica, que realmente sea un perito en derecho, que además tenga las condiciones físicas y psicológicas necesarias para poder desempeñar este importantísimo servicio público de la administración de justicia. Un dato que es muy importante y en el que también he dedicado yo algunos estudios es que los jueces, los magistrados, los colaboradores de ellos en los órganos jurisdiccionales deben tener habilidades gerenciales. Deben saber administrar correctamente el despacho judicial, tener una gestión judicial efectiva, lograr que con efectividad se resuelvan todas las controversias que están poniéndose a su disposición. Pero lo más importante, y creo yo que en este concepto se engloban todas las demás, es que Rodolfo Luis Vigo nos habla de una idoneidad ética. Yo creo, y es mi particular punto de vista, que la idoneidad ética que legitima la función judicial recoge las otras tres, porque idoneidad técnico-científica, físico-psicológica y gerencial son conceptos que están relacionados, que están protegidos por principios, virtudes y deberes de la ética judicial. Por eso es que al principio de esta charla decíamos que es en el correcto desempeño de la función y en abonar a la aceptación y confianza social que precisamente se encuentra la legitimidad democrática de los jueces. Finalmente es el respeto a la ética judicial lo que legitima la función jurisdiccional. Pero ¿cómo es que la ética judicial se concreta en el ámbito de la función propia en cada tribunal, en cada país? Pues esto se ha logrado en el ámbito iberoamericano a través de los códigos de ética judicial, a través de comisiones de expertos, de representantes del gremio judicial, pues se va dialogando, se va reconociendo cuáles pueden ser los principales preocupaciones para el correcto desempeño y para abonar a la aceptación y confianza social, y esto se recoge a partir de principio, de virtudes y deberes. Desde luego que en el ámbito internacional, pues hay documentos muy importantes que podemos decir que es la raíz de estos códigos nuestros de ética judicial. Y aquí hay que mencionar pues los principios básicos relativos a la independencia de la judicatura de 1985, el Estatuto Universal del Juez de 1999, el Estatuto del Juez Iberoamericano del 2001, los principios de Bangalore sobre conducta judicial de 2002, la Carta de Derechos de las Personas ante la Justicia en el ámbito judicial iberoamericano, también de ese año de 2002, y en el caso de México, pues el parteaguas para la codificación ética fue el Código de Ética del Poder Judicial de la Federación del 2004. También tiene mucha importancia en nuestro ámbito nacional el Código Modelo Iberoamericano, que se hace por mandato de las cumbres iberoamericanas de tribunales y cortes supremas de justicia, en el que participa precisamente Rodolfo Luis Vigo y Manuel Atienza como expertos, y elaboran este Código Modelo Iberoamericano en el 2006. Y desde luego, pues nuestro Código Nacional Mexicano del 2010. A partir de estos códigos,
pues cada uno de los distintos tribunales del país, tribunales superiores de cada estado, el poder judicial de cada estado, los tribunales administrativos, los tribunales agrarios, las juntas de conciliación, vienen expidiendo sus respectivos códigos de ética y han elaborado una serie de eventos para difundirlos. Y aquí pues la labor tan importante del Centro de Ética Judicial para apoyar a los poderes judiciales en la difusión de la importancia, de la trascendencia de la ética judicial. Pero ¿qué funciones pueden tener los códigos de ética? Algún pragmatista diría, ¿para qué sirven los códigos de ética? Pues no precisamente para tenerlos en el librero, sino para que sean un referente obligado en la conducta de los servidores públicos judiciales. Desde luego que la primera misión que tienen es recopilar los principios, virtudes y deberes de un juzgador ideal, el buen juez, como diría Manuel Atienza. A partir de esa noción ideal de un buen juez, se van localizando los principios, las virtudes y los deberes que serían ideales para el correcto desempeño de la función y para abonar a la aceptación y confianza social. Pero los códigos de ética además tienen otras funciones, como la de desarraigar conductas indebidas, aclarar y facilitar conductas, disuadir voluntades proclives a actitudes incorrectas. Aquí creo que es muy importante recordar que la ética judicial pues debe verse reflejada en conducta cotidiana. Y bueno, si bien es cierto que es conducta, pues esa conducta debe estar guiada por principios, virtudes y deberes. Y por eso es tan importante eventos como este, donde se difunde la importancia de la ética y se van precisando los conceptos. Porque yo no puedo guiar mi conducta por el principio de independencia si no sé qué es la independencia judicial. ¿Cómo puedo guiar mi conducta por la virtud judicial de la prudencia si no sé qué es la prudencia? Por eso es importante, desde luego, conocer estos principios, estas virtudes y estos deberes. También es importante, como una función trascendente de los códigos, el reforzar la voluntad del juzgador. Al tener esa orientación, esos principios, esas virtudes y esos deberes, el juzgador refuerza su voluntad de acatarlos y llevar a cabo su conducta de acuerdo con ellos. Y desde luego, siempre que está uno en el tema de recordando los principios, las virtudes y los deberes de la ética judicial, pues nos obliga a reflexionar sobre nuestra propia conducta. Nos hace reflexionar y pensar, ¿estoy actuando de acuerdo con la virtud judicial de la laboriosidad al no estudiar adecuadamente los asuntos para la sesión? ¿Estoy cumpliendo adecuadamente con el principio de objetividad cuando me dejo llevar por mis ideas preconcebidas, por mis prejuicios para resolver? Eso es importante, ese tipo de reflexiones. Por eso es tan importante conocer estos códigos de ética y los principios, virtudes y deberes que ellos recopilan. Pero fíjense también algo bien importante. Los códigos de ética judicial orientan a todas las demás profesiones jurídicas. Es decir, al tener ya un referente ético de lo que se le puede exigir a los juzgadores y sus colaboradores, pues desde luego eso impacta de lleno en los códigos de ética de la abogacía, en los códigos de ética de los peritos, en los códigos de ética de los periodistas que cubren fuentes judiciales, etc. Entonces tiene un impacto el código de ética judicial en las distintas profesiones jurídicas o relacionadas con la profesión jurídica. De
Decíamos que la ética judicial finalmente se recopila a través de principios, virtudes y deberes. Vamos a hablar un concepto primero de cada uno de estas palabras: principios, virtudes y deberes, para después irlos ejemplificando. Desde luego, cada código va teniendo sus propios principios, sus propias virtudes y sus propios deberes, atendiendo a la problemática peculiar y concreta que cada tribunal enfrenta. Pero sin embargo hay vasos comunicantes, y sobre todo que el origen, la raíz de todos los códigos, pues son estos documentos fundamentales de los que hemos platicado anteriormente. ¿Qué son los principios de ética judicial? Y aquí yo les quiero platicar una anécdota de cómo se hizo el Código de Ética Judicial del Poder Judicial de la Federación en el 2004. La comisión que formó el Pleno de la Suprema Corte para elaborar ese código fue encabezado por el ministro Guillermo Ortiz Mayagoitia. Y en una de las discusiones entre los miembros de esa comisión, pues don Guillermo Ortiz Mayagoitia, un gran jurista, que tuve yo el privilegio de trabajar con él en la segunda sala de la Suprema Corte, con una lucidez intelectual, un sentido jurídico de excelencia, de primera mano. Don Guillermo Ortiz Mayagoitia detectó que en el artículo 100 de la Constitución se definían los principios de la carrera judicial: independencia, imparcialidad, objetividad, profesionalismo y excelencia. Y él señaló que además de ser principios de la carrera judicial y principios de la judicatura en general, pues eran también principios de ética judicial, y había que retomarlos en el Código de Ética Judicial y desdoblarlos en sus distintas definiciones y en sus distintos deberes. Los tratadistas reconocen que los principios son los núcleos concentradores de ética judicial. Son los faros, las orientaciones más importantes del trabajo judicial. Y ustedes estarán de acuerdo conmigo que cuando hablamos de que la independencia, la imparcialidad, la objetividad, el profesionalismo y la excelencia sí son pues esos núcleos concentradores de ética judicial de primera mano. Fíjense ustedes que para entender cómo funcionan estos principios de independencia, imparcialidad, objetividad, profesionalismo y excelencia, estos 5 principios, pues hay una cuestión muy sencilla, una mecánica que adopta el Código de Ética del Poder Judicial de la Federación de 2004, que es para los 3 primeros, independencia, imparcialidad y objetividad, adopta en principio la misma definición. Nos dice: independencia, por ejemplo, es la actitud del juzgador frente a influencias extrañas al derecho provenientes. Si esas influencias provenientes extrañas al derecho provienen del sistema social, estamos hablando de que cuando el juzgador la rechaza, está haciendo gala del principio de independencia. Cuando recibe influencias, presiones del sistema político, del gobernador del estado, de algún presidente municipal, del jefe de la policía, de algún diputado, de algún senador, de los medios de comunicación o incluso de miembros del propio Poder Judicial, y el juez rechaza esas influencias extrañas al derecho, pues como estas provienen del sistema social, estamos hablando de independencia. El juez debe centrarse en resolver desde la óptica del derecho, y cuando rechaza las influencias contrarias a él que provienen del sistema social, estamos hablando de la independencia. Claro que este es un tema muy importante y relevante
no solo para México, sino para el mundo. Tan es así que, bueno, pues es parte del sistema de Naciones Unidas, del derecho internacional de los derechos humanos, tanto en su vertiente universal como en su vertiente regional americana. No se puede hablar de derechos humanos, de acceso a la justicia, si no hay la independencia de los jueces. Por eso es que Naciones Unidas incluso tiene un relator especial de Naciones Unidas para la independencia de los magistrados y los abogados, que actualmente es el doctor Diego García Sayán, que fue presidente de la de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Siguiendo la misma metodología, cuando el juez rechaza influencias extrañas al derecho, pero estas provienen de las partes, el juez hace gala de imparcialidad. Cuando son las partes en un proceso las que quieren influir en el juez a través de dádivas, a través de presiones, a través de una serie de cuestiones ajenas al derecho, estamos hablando de que cuando el juez la rechaza está haciendo uso de la imparcialidad. Por eso es tan importante la regulación en nuestro país, desde luego, que ya tiene la Ley General de Responsabilidades Administrativas, de no recibir ningún beneficio económico de las partes, y que desde luego las leyes orgánicas de los poderes judiciales recogen esto como una causa de responsabilidad, pero hay situaciones límite donde la ética judicial tiene que reflexionar. Alguna ocasión en uno de los cursos de ética judicial se planteaba el siguiente dilema ético: ¿es conforme a la ética judicial y en concreto respecto al principio de imparcialidad que el juez reciba a una de las partes sin atender a la otra? Los famosos alegatos de oreja. Afortunadamente, en el sistema acusatorio adversarial penal eso se ha acabado, pero sabemos que en todas las demás áreas del derecho, pues esto está presente. Y desde luego, los norteamericanos, por ejemplo, en algún curso que yo asistí en los Estados Unidos, no pueden concebir que en México un juez pueda recibir a una parte sin que esté la otra presente. Creo que es algo que está muy pendiente de resolverse en nuestro país, porque afecta la imparcialidad. Y cuando esas influencias extrañas al derecho provienen no del sistema social, no de las partes, sino del propio juez, entonces estamos hablando que cuando el juez la rechaza, hace gala del principio de objetividad. El juez, cuando resuelve, lo hace desde la óptica del derecho. Sus prejuicios, sus preferencias de todo tipo deben quedar fuera. Desde luego que dentro del propio derecho, bueno, pues hay corrientes ideológicas y hay corrientes filosóficas del propio derecho. Pero desde luego, por eso es tan importante otros principios dentro del profesionalismo, como es el de motivación. El juez debe motivar la decisión, ¿verdad? Y aquí con esta motivación el juez demuestra que es una resolución dentro del propio derecho y no de una influencia extraña a él. El profesionalismo lo define el Código de Ética del Poder Judicial como la disposición de ejercer de manera responsable y seria la función judicial con relevante capacidad y aplicación. Dentro del profesionalismo yo he optado por incorporar lo que en el Código de Ética del Poder Judicial son virtudes como conocimiento y capacitación, la motivación a la cual hacíamos referencia anteriormente, laboriosidad, responsabilidad, respeto,
cortesía y secreto profesional. Creo que estas virtudes, que así las pone el Código de Ética del Poder Judicial de la Federación, pues están dentro de esa disposición de ejercer de manera responsable y seria la función judicial con relevante capacidad y aplicación. Conocimiento y capacitación, motivación, laboriosidad, responsabilidad, respeto, cortesía y el secreto profesional. Creo que estas virtudes, conocimiento y capacitación, motivación, laboriosidad, responsabilidad, respeto, cortesía y secreto profesional, pues no requieren una explicación mayor ni una definición, porque su concepto ético está de la mano con el concepto y el uso, digamos, social, coloquial de esto. Finalmente, el principio de excelencia en el Código de Ética del Poder Judicial de la Federación le permite introducir las 17 virtudes que maneja el Código. La excelencia, pues, es ese llamado a desarrollar integralmente todas las potencialidades del ser humano. Y dentro de los 17 virtudes que recoge el Código de Ética, pues lo hace dentro del concepto de excelencia. Fíjense que estas virtudes son muy importantes porque, por ejemplo, tenemos humanismo. El juzgador y sus colaboradores, la juzgadora y sus colaboradores deben tener en cuenta que el derecho se hizo para los seres humanos y no los seres humanos para el derecho. Debe tener esa sensibilidad, ese llamado a la dignidad humana que está en juego en todo el quehacer jurisdiccional, no solo al dirimir las controversias aplicando la ley al caso concreto, sino también en el trato que se brinda a todos los colaboradores. No será, desde luego, la principal de las virtudes de la ética judicial la propia justicia, el dar a cada quien lo suyo, la prudencia. Creo que esa es una de las virtudes, diríamos, si quisiéramos graduarlas, de las virtudes principales que deben caracterizar a cualquier buen juez, a cualquier servidor público judicial. Es la ciencia del prudente, el analizar cuidadosamente todas las circunstancias, razonar, meditar, deliberar, que ese es el concepto filosófico, deliberar, y después de que ha ponderado todo, resolver la controversia. No adelantarse, no dar juicios anticipados, la prudencia. La fortaleza, esa resistencia que debe tener el juzgador a todos los embates, a todas las cuestiones que van en contra, a todas las situaciones desfavorables. Esa capacidad de resistir, esa resiliencia, dirán actualmente, es la fortaleza. El patriotismo, entender que a través del sistema de administración de justicia se está abonando a la paz social en nuestro país, que se presta un servicio público de la máxima importancia y que por lo mismo hay un compromiso con nuestra patria a la vez que se presta este servicio público tan importante. El compromiso social. Todos los que laboramos en los órganos jurisdiccionales debemos tener esa sensibilidad de las características tan desfavorables del grueso de la población mexicana y atenderlas, no solo en la función jurisdiccional, sino también a través de obras sociales en las que se refleje y se gane, desde luego, esa confianza y esa aceptación que debe tener la ciudadanía hacia los juzgadores. El orden, desde luego que es algo muy importante en los órganos jurisdiccionales. Ya en otro libro que redacté, que se llama Administración y Liderazgo para órganos jurisdiccionales,
cuento la importancia de esta virtud judicial del orden y la contrasto con lo que yo llamé el juzgado pésimo de distrito en la ciudad del caos, donde precisamente lo que era ausente era el orden en todo. Creo que una cabeza ordenada permite, desde luego, plantear las etapas del procedimiento administrativo en un órgano jurisdiccional y llegar a una gestión jurisdiccional eficiente. Desde luego esto deriva de esta virtud judicial, el orden, el decoro. Es bien importante que la ciudadanía, y aquí fíjense que está muy de la mano con este concepto de la confianza y aceptación social. Los juzgadores debemos ser decorosos, debemos de proyectar una imagen que dé confianza a la ciudadanía. En muchos ámbitos pues se cuestiona pues el tipo de automóvil, el tipo de reloj, de joyería, la forma en que se presenta en público un determinado juzgador. Bueno, hay que tomar en cuenta que no solo hay que ser honesto, sino hay que parecerlo. Y que también tengo que abonar a la confianza y a la aceptación social. Y por eso tengo que cumplir con la virtud del decoro. Sí, yo recuerdo que en alguna de las clases de ética judicial pues platicábamos sobre la importancia de pues la presentación de los servidores públicos frente a la ciudadanía. Y bueno, pues salió el debate si era conforme a la ética judicial o no que los servidores públicos de órganos jurisdiccionales pues se presentaran a trabajar en pantalones de mezclilla, por ejemplo. Y entonces pues algún colaborador, algún alumno en ese curso dijo, oiga, pues tan malo es que vengamos a trabajar en pantalón de mezclilla que pues algunos compañeros y sobre todo algunos titulares pues hagan gala con relojes costosísimos, con joyas, con autos de lujo. Dije, bueno, efectivamente, por eso es que Aristóteles hablaba del justo medio, ¿verdad? Los extremos son malos, hay que buscar siempre ese justo medio y que posibilita el desarrollo de las virtudes. La perseverancia, fíjense ustedes qué importante es esta virtud en el trabajo jurisdiccional. El no darse por vencido, el superar las adversidades, el insistir una y otra vez hasta poder lograr las metas que se han trazado. Por eso es tan importante esa virtud de la perseverancia. Humildad. ¿Quién, como dice Couture, puede jactarse de conocer todas las teorías jurídicas, a todos los autores, aunque sea en algún ámbito, en alguna rama del derecho? ¿Quién podría jactarse de conocer simplemente pues todas las jurisprudencias de la 10ª época? El juzgador y sus colaboradores deben ser humildes, reconocerse como seres humanos limitados y por lo mismo llamados a una superación. Cuando se forma parte de un órgano colegiado, pues eso involucra pues respetar a los compañeros, con humildad escuchar sus planteamientos y en un momento dado con esa rectitud intelectual, cuando algún compañero o compañera tiene razón, pues dársela y hacer el ajuste correspondiente en el acuerdo, en el proyecto de sentencia, etc. La humildad resuelve también muchos problemas del trato cotidiano entre justiciables. Y esto es muy importante también porque que en la dinámica cotidiana de los órganos jurisdiccionales, pues hay muchos roces, sobre todo cuando pues se trabaja por muchas horas en todos los horarios, pues es muy importante que todos se lleven adecuadamente a través del respeto y desde luego teniendo esta virtud de la humildad que va de la mano con la siguiente, la de sencillez y sobriedad. Desde luego que la honestidad y la transparencia son otras virtudes importantísimas en la labor jurisdiccional.
La honestidad involucra, desde luego, pues el desterrar cualquier práctica que pudiera poner en entredicho la imparcialidad del juez. Y la honestidad debe verse reflejado no solo en rechazar dádivas o beneficios económicos, sino también en la forma en que realiza su trabajo en el órgano jurisdiccional. Y la transparencia, que sabemos que ya es un tema que se encuentra regulado en nuestro país a través de una ley general por mandato del artículo 6º en la Constitución, y desde luego cada uno de los tribunales han aterrizado esto en acuerdos y en disposiciones específicas para cuidar por un lado la transparencia y por el otro lado la protección de los datos personales. Y hay una virtud que yo digo que es la virtud que finalmente recoge todo, que es la de la integridad. La integridad permite que cualquier observador razonable entienda que estamos frente a un buen juzgador, una buena juzgadora, un buen colaborador de un órgano jurisdiccional. Su conducta en los ámbitos públicos y privados se ajusta a estos estándares de principios, virtudes y deberes. Creo que también tenemos que hablar un poquito de por qué es que yo digo que la ética judicial se estructura a través de principios, de virtudes y de deberes. Y para esto me es importante comentar en primer término los modelos éticos que se plantean en principio como posibles para estructurar una ética judicial o simplemente para dialogar sobre la función judicial. Y los modelos podrían ser un modelo consecuencialista, es decir, que para ver si una conducta es conforme a la ética judicial o no, debemos atender a las consecuencias precisamente de esa conducta. Vamos a ver un ejemplo dramático. A un juez lo amenazan de muerte si no resuelve la absolución de un inculpado. El modelo consecuencialista diría, bueno, pues el juez tiene que absolver a ese inculpado porque aquí lo importante son las consecuencias. Pues ahí nos damos cuenta que este modelo pues no es adecuado para la ética judicial. El otro modelo es el deontologismo y que viene de la crítica de la razón pura de Emmanuel Kant. La ética kantiana tiene como un parámetro fundamental el imperativo categórico. Actúa de tal manera que tu forma de actuar pueda ser llevada a ser una regla universal. Este imperativo categórico kantiano pues establece que siempre hay que guiarse por ese deber que deriva de ese imperativo y que no hay excepciones. El caso típico que se pone aquí, que es que, bueno, no se debe mentir. Pero ¿qué pasa si estás en una situación donde que tienes que albergar en tu casa durante la Segunda Guerra Mundial a niños judíos? Y llegan los agentes de la Gestapo preguntando que si tenemos judíos escondidos. Pues dentro del modelo del deontologismo kantiano, pues debemos decir siempre la verdad y no mentir. Pero ya sabemos qué iban a pasar con esos niños. Iban a ir a un campo de concentración donde seguramente iban a ser muertos, asesinados por los nazis. Entonces, bueno, pues nosotros mentimos, ¿verdad? Y ahí, pues ahí estamos viendo el fracaso del modelo deontológico. Por eso es que se retoma el modelo de la ética de las virtudes del propio Aristóteles en su Ética a Nicómaco. Aquí lo que se plantea es una serie de virtudes que ya hemos visto que se complementan con principios y que se trata que el ser humano guíe su conducta con ella, que esa conducta se repita, se vuelva un hábito y ese hábito una forma cotidiana de ser y esto nos lleva a la excelencia.
Pero a partir de estos modelos también, por eso es que se habla como una alternativa de ética judicial por un lado y deontología por el otro. Entonces, ¿por qué no deontología? Porque ya vimos que el deontologismo no resuelve cabalmente pues todos los problemas de la dinámica cotidiana de la función judicial. Sin embargo, sí debemos reconocer, como lo hacen los diversos códigos, que la ética judicial no solo se estructura a través de principios, sino que también se hace a través de deberes. Yo explico en mi libro de ética judicial que cuando un principio se desdobla en deberes muy concretos, se explica ese principio con prohibiciones o mandatos. Estamos hablando de que tenemos deberes concretos. Aquí, por ejemplo, podemos señalar en el Código de Ética del Poder Judicial de la Federación, pues situaciones como las que aluden al principio de independencia, por ejemplo. Nos dice el artículo 1 que la independencia es la actitud del juzgador frente a influencias extrañas al derecho provenientes del sistema social. Consiste en juzgar desde la perspectiva del derecho y no a partir de presiones o intereses extraños a aquel. Por tanto, el juzgador, y aquí el Código de Ética del Poder Judicial de la Federación desdobla 4 deberes específicos. Rechaza cualquier tipo de recomendación que tienda a influir en la tramitación o resolución de los asuntos que se someten a su potestad, incluso las que pudieran provenir de servidores del Poder Judicial de la Federación. 2. Preserva el recto ejercicio de su función, denunciando cualquier acto que tienda a vulnerar su independencia. 3. Evita involucrarse en actividades o situaciones que puedan directa o indirectamente afectar su independencia. 4. Se abstiene de recomendar, insinuar o sugerir con un fin ilegítimo el sentido que deben emitir los demás juzgadores cualquier determinación judicial que tenga efecto sobre la resolución de un asunto. Entonces vemos cómo el principio que se define de independencia se desdobla en deberes. Lo mismo se hace en imparcialidad. Dice el artículo 2, imparcialidad. Es la actitud del juzgador frente a influencias extrañas al derecho provenientes de las partes en los procesos sometidos a su potestad. Consiste en juzgar con ausencia absoluta de designio anticipado o de prevención a favor o en contra de alguno de los justiciables. Por tanto, el juzgador, 1. Evita conceder ventajas o privilegios ilegales a cualquiera de las partes. 2. Rechaza cualquier dádiva que provenga de alguna de las partes o de terceros. 3. Evita hacer o aceptar invitaciones en las que el propio juzgador considere que se verá comprometida su imparcialidad. 4. Se abstiene de citar a las partes o personas vinculadas con ellas fuera de las oficinas del órgano jurisdiccional en el que ejerza su función. 5. Se abstiene de emitir cualquier opinión que implique prejuzgar sobre un asunto. Y lo mismo podemos decir de objetividad, que se desdobla también en 4 deberes específicos. Claro, en cada código de ética es necesario acudir a los distintos códigos, analizarlos, identificar los principios, ver los deberes que contienen y desde luego las virtudes. Retomemos entonces, para explicar ahora el modelo de ética de las virtudes, pues que se llama también ética del carácter. Lo que se trata es que las conductas correctas se conviertan en hábitos, los hábitos se conviertan en una segunda naturaleza y esta segunda naturaleza nos lleve a la excelencia. Una segunda naturaleza
caracterizado por el ser buen juez, buen colaborador de un órgano jurisdiccional. Pero, en esencia, ¿qué es esto de las virtudes humanas y de las virtudes judiciales? Pues ya como les decía yo, desde Aristóteles en la Ética a Nicómaco, pues se desprende que la virtud es una cualidad humana adquirida. El ser humano no nace virtuoso, el ser humano nace con la potencialidad de volverse virtuoso. Y es a través de la repetición de una conducta virtuosa que se logra finalmente, en el caso de la ética a Nicómaco, la excelencia, y por eso es una ética eudemonista. Nos lleva a la felicidad. El actuar de acuerdo con las virtudes nos lleva no solo a la excelencia, sino también a la felicidad. Entonces la virtud es esa capacidad o potencia propia del hombre y en un sentido específico capacidad o potencia moral. Y tanto principios, virtudes y deberes de la ética judicial pues nos permiten insistir en que esto nos lleva a la excelencia y que esto nos permite tener una segunda naturaleza y cada día como seres humanos acercarnos a ese concepto del buen juez, del buen juzgador de órganos jurisdiccionales. Aquí hay que también tomar nota de que finalmente los mínimos éticos los recoge el derecho y los sanciona el derecho. Todos estaremos de acuerdo el que privar de la vida a otro desde el punto de vista ético pues no es aconsejable, no es conforme a la ética. Pero como es un mínimo ético, bueno, pues eso lo sanciona el derecho y recoge el tipo penal de homicidio en los códigos respectivos. Esos mínimos éticos los recoge el derecho. La ética va más allá. No nos quedamos en el campo de los mínimos, sino que tendemos hacia la excelencia, hacia los máximos. Por eso es tan deseable que no solo existan los códigos penales, las leyes de responsabilidad administrativa, sino que además existan códigos de ética donde nos muevan a la excelencia a través de máximos. La ética judicial es de máximos, el derecho es de mínimos éticos. Finalmente quiero insistir en la idea de que la ética judicial es el faro que orienta la conducta de los juzgadores y de sus colaboradores hacia la excelencia. Y desde luego, pues esto es una invitación simplemente a profundizar en el estudio de los diferentes códigos, en entender el sentido que tiene cada uno de los principios, de las virtudes y de los deberes. Concluyo con esta historia. Le preguntaron al gran matemático persa Al-Khwarizmi sobre el valor del ser humano y éste respondió: si tiene ética, entonces su valor es igual a 1. Si además es inteligente, agréguele un 0 y su valor será igual a 10. Si también es rico, súmele otro 0 y su valor será igual a 100. Si por sobre todo eso es además una persona de bello aspecto, agréguele otro 0 y su valor será igual a 1000. Pero si pierde el 1, que corresponde a la ética, perderá todo su valor, pues solamente le quedarán los ceros. Así de sencillo, sin valores éticos ni principios sólidos, lo único que queda son delincuentes, corruptos y personas que no valen nada y que no las queremos en los órganos jurisdiccionales de nuestro querido México. Mi exhortación a seguir estudiando temas de ética judicial, en profundizar cada uno de estos principios, virtudes y deberes, pero no solo quedarse en el conocimiento, sino llevarlo a la práctica,
Y aquí es precisamente el reflejo de las concepciones de la ética que tenía Sócrates y la que tenía Aristóteles. Mientras Sócrates pensaba que una persona, por tener el conocimiento de lo que era bueno, eso bastaba, Aristóteles lo llevó más allá. No solo tenía que tener el conocimiento de lo que era bueno, sino volverlo conducta, volverlo un hábito, una segunda naturaleza, y de ahí la importancia de este modelo ético, de la ética de las virtudes o ética del carácter. Yo los invito a que visiten mi página web, arielrojascaballero.com, donde pueden ustedes consultar materiales sobre las líneas de investigación, ética judicial, administración efectiva de órganos jurisdiccionales, derechos humanos, control de convencionalidad, jurisprudencia, donde cargo todas mis conferencias y los materiales de todas mis pláticas, arielrojascaballero.com. También los invito a que se suscriban a mi canal de YouTube, Dr. Ariel Rojas Caballero, donde pueden consultar todas las pláticas, las conferencias que he dado. Y desde luego, para los que quieran profundizar en el tema de la ética judicial, pongo a su disposición mi libro Ética Judicial, editado por Editorial Porrúa, con el prólogo del señor ministro en retiro, don Mariano Azuela Huitrón. Creo que será un libro de texto que los puede guiar en ir profundizando en el tema y la trascendencia de la ética judicial. Muchas gracias por su atención y sigo a sus órdenes.